Creo, con su permiso, que los viejos, obviamente me incluyo, merecemos una mención, ¿no es verdad? Pero bueno, empecemos diciendo esto. Si en las actuales circunstancias el gobierno no tiene o no hay para lo prioritario y urgente, menos va a haber para hacer la vida llevadera de los adultos mayores, de los viejos. Los adultos vitales, que no son viejos aún, no saben que con cada año que cumplen, con cada año que avanzan, el tiempo, que es un fenómeno mental, psicológico, el tiempo se acelera. Hay una fórmula matemática verificada que mide esta aceleración. No viene al caso de mencionarla ahora. El niño, el adolescente, a ellos les pasa el tiempo lento. Añoran con hacerse mayores, con hacerse viejos. No viejos, mayores. Al viejo los días y los meses les recorren muy rápidamente, muy rápidamente. Lo que quiero decir es que los jóvenes no saben, ignoran. Quien habla fue joven como todos ustedes, que la vejez es una vieja bruja mala que está acechando a la vuelta de la esquina y que la vida pasa como una luz, como una luz. Eso se ignora cuando se es joven, la juventud se cree eterna, jamás piensan en la muerte y es natural. La vejez nos acecha como una nube gris, una nube negra cargada de relámpagos. Esos relámpagos de esos rayos son las cosas que empiezan a sucedernos y que antes no nos pasaban. Eso es la vejez. Cuando empiezan a pasarnos cosas que antes no nos pasaban. Como dije, el que no se preocupa ni siquiera de lo esencial, me refiero al gobierno, peor va a preocuparse de lo secundario, accesorio, de lo menos importante, nosotros los viejos. Bueno, ahora veamos amigas y amigos, cuáles son algunos síntomas de esta condición a la que todo el mundo llegará, todo el mundo. Lo primero que se nos va son las piernas. Pierden su agilidad, su dinamismo, su fuerza. Las piernas se nos van primerito. Eso es lamentablemente cierto. No voy a referirme a las arrugas, a la fealdad, a las artritis, a las osteoporosis, a las pérdidas de memoria o al Alzheimer. No me voy a referir hoy a la sordera ni a la ceguera, etcétera, etcétera. Lo que voy a hacer es un intento de compartir con ustedes lo que le pasa a la mente, a la psiquis, que son síntomas evidentes, para el resto de la gente son experiencias visibles. Veamos algunas. Al viejo y a la vieja, todos y todas nos parecen lindas o lindos. En la juventud somos muy escogedores, muy selectivos, conforme avanzamos en la edad y cuando nos hacemos como yo. Todas me parecen lindas. Nos volvemos hipersensibles
y fácilmente llorones. No se olviden que la vejez es un retorno paulatino acá en el cerebro a las zonas arcaicas. Es un retorno, un regreso a la niñez y a sus experiencias. El cerebro, en efecto, se nos empieza a dañar desde afuera hacia adentro. Primero se nos va la corteza frontal, aquí, debajo del hueso frontal del cráneo. Se nos empieza a ir. Luego continúa con la corteza cerebral. La frontal se llama neocórtex, como ustedes saben. Luego empieza a deteriorarse toda la corteza, que evolutivamente surgió aproximadamente hace unos 2,5, 3 millones de años. Sigue el deterioro con las áreas subcorticales de la memoria, por ejemplo, la memoria inmediata, y se nos avivan los viejos, antiguos recuerdos. La memoria cercana, inmediata, nos traiciona. A veces no nos acordamos de lo que íbamos a hacer cuando estuvimos en el dormitorio y vamos a la cocina para hacer algo. Llegamos a la cocina y ya no nos acordamos para qué fuimos a ella. Continúa el daño hacia el interior y, por ejemplo, las hormonas ya se han jubilado. El sexo se nos escapa y cuando lo queremos retener, pues empezamos a hacer el ridículo. Empezamos a parecer como chiflados. Damos pena y damos risa. Eso hay que tratar de evitar. Los ojos de la vieja se vuelven bragueteros, perdone la palabra, pero hablemos ahora, ¿no? Una de las cosas buenas de la vejez, de la sabiduría, es aprender a reírse de uno mismo y a reírnos de nuestra propia condición. Las viejitas, sus ojos, sus miradas, se vuelven bragueteras. Y los del viejo, los ojos y las miradas del viejo, se dan de bruces contra las bragas. En esto consiste esto de hacer el ridículo. Pero veamos algo que preocupa y mucho a los gerontólogos, que adicionalmente son subespecialistas en neurología. Les preocupa el viejo que empieza a masticar saliva con la boca cerrada. Mejor si yo mismo lo grafico. Boca cerrada. En el momento menos pensado empieza este movimiento. Como si estuvieran mascando un chicle. Dicen los gerontólogos, neurólogos, que eso es un despertar del reflejo de succión. Y como bien sabemos, el reflejo de succión aparece apenas el ser humano, el niño sale del claustro materno y el pediatra o el neonatólogo lo primero que investiga es cómo está el reflejo de succión y ese aferrarse del niño recién nacido a los pezones de la madre. Por eso es que les preocupa, dije, a los gerontólogos esta actitud. Bueno, cuando la familia vea a papá, a mamá, al abuelito, a la abuelita, masticando en banda, pues con una huasca, porque no nos dejamos, no aceptamos. Con un lazo, con una huasca, llévennos al geriatra y al neurólogo y allá ellos con seguridad nos van a recetar un chupón, un biberón. No se preocupen, como les dije, uno de los signos, supongo, de la sabiduría es, en el caso de nosotros los viejos,
practicar, aprender y practicar a reírnos de nosotros mismos, ya que nadie se ocupa ni se preocupa por nosotros. Somos una especie como que de estorbo, y menos para el gobierno, ¿no? Verán ustedes cómo se preocupan en todos los países de que no se insulte racialmente. Cuidado con el negro tal, el indio tal y cual, el cholo este. Eso está inclusive penado por los códigos sancionadores. Pero nadie castiga, no hay un solo renglón, no un artículo, ni un inciso, un numeral, que castigue a aquellos que, para hacernos sentir mal o insultarnos, nos dicen, disculpen, viejo de mierda. Todos llegarán a la vejez, todos. Y como dije, conforme avance el tiempo, la fórmula matemática de calcularlo nos dice que se acelera. Pasado los 70 años, pasado la edad octogenaria, el tiempo vuela. Es como el sprint final de los velocistas, que le imprimen toda la dinamia, hasta llegar a la meta en donde saltamos, claro está, a una dimensión que aún desconocemos y que es nuestra esperanza. Muchas gracias. Hasta mañana.